en Europa, la extrema derecha está imponiendo zonas de exclusión para las personas LGTBI. Que hacemos lo que decimos que vamos a hacer y que, aunque tenga un coste político enorme, somos capaces de transformar. Yo creo que en estos meses está pasando algo cuanto menos paradójico, y es que después de un ciclo de 10 años en el que hemos conseguido demostrar que sí se puede subir el salario mínimo, que sí se puede hacer un impuesto a las grandes fortunas, aprobar una ley trans, es decir, en estos 10 años, que casi en un siglo, no habíamos conseguido demostrar que es bueno para España que pasen cosas, aunque el PP y el PSOE no quieran, aunque el bipartidismo no quiera. Justo en el momento en el que conseguimos demostrar que sí se puede, hay mucha gente progresista, honesta y demócrata que está resignada, que cree que la política no es útil para cambiar las cosas, que cree que no se puede, que a lo mejor se pudo en un momento dado, pero que ya no se puede. Y si algo ha demostrado Podemos es que es la fuerza política que es capaz de hacer que las transformaciones ocurran. También ese es un reto que nos planteamos para estas elecciones, poner en pie una fuerza política capaz de asumir las tareas de transformación, que desgraciadamente si no las asume Podemos, no las está asumiendo nadie. Hemos cambiado, después de lo que costó conseguir un gobierno de coalición, hemos cambiado un gobierno de cambios por un gobierno de titulares, que no es capaz de hacer absolutamente nada. Hemos cambiado, el Partido Socialista ha conseguido que en lugar de un gobierno como el primer gobierno de coalición, que era un gobierno de transformaciones, a veces incluso a pesar del Partido Socialista, o si quieres, convenciendo al Partido Socialista, lo hemos cambiado por un gobierno de titulares. Un gobierno que solo está preocupado de contar cosas, de decir cosas, pero que no es capaz de hacer nada. Y yo creo que España sigue necesitando que pasen cosas, no solo que haya titulares, sino que pasen cosas y que haya transformaciones. Y yo creo que Podemos, humildemente, sí hemos demostrado que cuando tenemos una posición de poder, hacemos que las cosas pasen. Hay una cierta resignación, que contrasta con lo que hemos vivido en estos 10 años. Estos 10 años han demostrado que pueden pasar las cosas, que cuando nos dicen que es imposible, que era imposible subir el salario mínimo porque hundiría la economía, o que la ley trans no iba a salir porque el PSOE no quería, o que era imposible una ley de vivienda porque, como el PSOE y el PP decían, es un bien de mercado antes que un derecho, hemos demostrado que las cosas pueden pasar. Pueden pasar aunque sea con un gran coste político, ¿no? Con una guerra judicial y mediática despiadada, asumiendo también que esa es la prioridad política y que, por tanto, pues, descuidas otras tareas en la organización, pero hemos demostrado que se puede. Para mí, en estas elecciones europeas, también es muy importante, no sé, intentar ayudar a mucha de esa gente a que recuerde el poder que tenemos, a que recuerde lo que hemos conseguido. Evidentemente queda mucho más por hacer, claro que sí, pero que la gente organizada tiene mucho poder y que si algo hemos demostrado en estos 10 años es que las cosas se pueden cambiar. Entonces, ¿por qué renunciar ahora a seguir cambiándolas justo cuando ya hemos demostrado que se puede? Antes solo teníamos la esperanza, hace 10 años teníamos la esperanza en que se podía cambiar. Ahora, además de la esperanza, tenemos la certeza de que se puede hacer, aunque sea con un gran coste político. Pues sigamos haciéndolo, porque si no transformamos, si no avanzamos en derechos, ni vamos a resolver nuestros problemas, el acceso a la vivienda o la mejora de los servicios públicos, y le vamos a poner una alfombra roja a la extrema derecha. La solución para frenar a las derechas y para resolver los problemas de la gente es la misma, avanzar en derechos con valentía. Y yo creo que honestamente todo el mundo sabe que Podemos en esa tarea es necesaria y que, es más, muchas veces cuando no está Podemos, nadie está dispuesto a asumir las tareas de transformación. La ultraderecha está demostrando que actúa con contundencia. Podemos ver el caso de Milei, que en muy pocos meses de gobierno está desmantelando todo un sistema de protección social, de derechos LGTBI, de derechos de las mujeres, que ha costado mucho a la sociedad argentina construir, y al movimiento feminista argentino y al movimiento LGTBI, pero lo estamos viendo en Europa también. En Europa, la extrema derecha está imponiendo zonas de exclusión para las personas LGTBI. En Europa se está poniendo en riesgo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
en Europa la extrema derecha, el eje de Visegrado, está impidiendo el avance en derechos feministas, por ejemplo, la ratificación por parte de Europa del Convenio de Estambul. Es decir, no es ninguna broma. Y a mí banalizar lo que significa para la vida de millones de personas que la derecha y la extrema derecha ocupen posiciones de poder me parece una gran irresponsabilidad. Precisamente por eso, porque creo que en este contexto la guerra va a ser la excusa para que la extrema derecha y la derecha asuman más posiciones de poder, me parece inexplicable que la socialdemocracia, y en España el Partido Socialista y los Verdes, estén en una posición política muy parecida en el tema de la guerra, apoyando todos la escalada militar, apoyando todos el aumento del gasto en defensa, a costa de lo que es siempre el aumento de gasto militar, que es de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de la dependencia o de las políticas feministas, ¿no? De cualquier otra política pública. Y sabiendo además que la guerra es una fuente de desigualdad. En economía de guerra estamos viendo lo que ocurre. Sube la inflación, suben los precios de las cosas. Las familias tienen más dificultades para llegar a fin de mes, para llenar la cesta de la compra o para pagar la hipoteca. Y mientras tanto, la banca está ganando beneficios milmillonarios, más de los que ganaba en tiempos de no escalada bélica. Y están ganando los grandes supermercados, y están ganando las empresas energéticas. Es decir, la guerra es desigualdad, incrementa la desigualdad, incrementa la acumulación de riqueza por parte de unos pocos y la pobreza y las dificultades y la falta de derechos para las mayorías sociales, y por tanto no nos permite resolver ninguno de los problemas. Es inexplicable que la socialdemocracia y los Verdes en Europa y en España, los dos partidos de gobierno, estén defendiendo el aumento del gasto militar o el envío de armas a Ucrania, que también lo han defendido los dos, en absoluta unanimidad. Europa necesita formaciones políticas que defiendan la paz con claridad, aunque tenga un coste político defenderlo. Europa necesita formaciones políticas que defiendan la paz, porque solo si hay paz vamos a poder garantizar el derecho a la vivienda, vamos a poder avanzar en derechos feministas, vamos a poder luchar contra el cambio climático. Y esas son las condiciones necesarias también para frenar el avance de la derecha y de la extrema derecha. Creo que eso es lo que ha pasado. Lo que ha ocurrido es que en España en estos meses se han comprometido las posibilidades de transformación y que todo lo que habíamos conseguido en los últimos años, que era, como os decía antes, que en España pasasen cosas que son buenas para la gente, aunque inicialmente el PP y el PSOE no quieran, como la subida del salario mínimo o el impuesto a las grandes fortunas, la propia intervención del precio de la energía. Acordaros que cuando Yone Belarra propone por primera vez topar el precio al gas, la ministra Teresa Rivera, que es ahora la candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas, salió durísima contra Podemos y contra Yone Belarra, diciendo que, bueno, pues que éramos unos hipócritas, que técnicamente no teníamos ni idea de cómo se hacían las cosas, y poco tiempo después la propuesta que habíamos hecho para topar el precio del gas se convirtió en la solución ibérica, que es uno de los grandes aciertos del gobierno anterior. Y yo le reconozco al Partido Socialista que se fajó en Europa para conseguir esa solución ibérica, pero como siempre, cuando hay una transformación que es buena, al principio la propone Podemos y le llueven chuzos de punta por proponerlo, y después se demuestra que no solamente no es imposible, sino que es posible, bueno y necesario, ¿no? Entonces, eso ha pasado en numerosas ocasiones, también con el salario mínimo, con el impuesto a las grandes fortunas, que lo llevamos nosotras al Congreso, lo votó en contra desde el PP hasta el PSOE y luego terminó en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, todos esos años en los que habíamos demostrado que se podían transformar las cosas, ahora mismo están comprometidos. Ahora mismo lo que tenemos es un gobierno en el que solamente manda el Partido Socialista y en el que es el Partido Socialista el que pone los límites de lo que es posible y de lo que no es posible hacer. Y yo creo que hay muchísima gente en España que no quiere que sea el Partido Socialista el único que defina los límites, que sabe, hay mucha gente en España que sabe que es bueno para España que pasen cosas aunque el PSOE o el PP no quieran. Y que se refuerce el bipartidismo es un problema para España, porque sin negar el papel crucial que puede jugar el Partido Socialista, y vamos, hemos compartido gobierno con ellos estando en minoría, es decir, que sabemos que hay que colaborar y que hay que hablar y que hay que trabajar juntas,
pero que es bueno para España, que haya otras formaciones políticas que asuman tareas de transformación más ambiciosas de lo que muchas veces el Partido Socialista quiere. Y por eso, bueno, pues que ahora estemos en una situación en la que hemos pasado de un gobierno de transformaciones a un gobierno de titulares y en el que solo manda Pedro Sánchez, yo creo que no es una buena noticia para España, y aspiro a que también en estas elecciones europeas pues España vuelva a poner en pie una fuerza política, aunque sea con modestia, que sea capaz de asumir esas tareas de transformación, porque son necesarias.